Y me encuentro felizmente acompañado con mi amigo Kenneth Mengíbar desde El Salvador. No me apego a creencias, toda creencia es transitoria y por lo tanto, si un día me encuentras en un lugar haciendo algo, es muy probable que a los 2-3 años estaré en otro lugar haciendo otra cosa. Jesús dijo, yo soy judío y no tire las perlas a los cerdos, y tú que eres gentil, toma de abajo de la mesa el pan, como muy ortodoxo. Pero luego viene un Pablo y agarra el mensaje de Jesús y lo pone para abierto para todos. Se le atribuye a Pablo como la universalización de un pensamiento judío. ¿Qué piensas vos de eso? ¿Hay una división entre ellos dos? Lo que pasa es que el ministerio o el propósito de Yeshua en ese tiempo fue llevar el maná, si le queremos llamar así, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no se movió fuera de los límites de Israel, pero podemos ver que su pensamiento era un pensamiento universal. Cuando él limpia el templo, él dice, la casa de mi padre. El padre está en Isaías, no es un remesa a Isaías, será llamada casa de oración para todas las naciones. Hola, ¿qué tal? Saludos esenciales, espero que esté muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven acá en mi canal de YouTube Esencia Centro. Hoy me encuentro contento de tener una entrega más de mi programa de entrevistas Mundo Interior y me encuentro felizmente acompañado con mi amigo Kenneth Mengíbar desde El Salvador. ¿Cómo estás, Kenneth? Hey, súper contento, Esteban, acá de estar en tu canal, ¿no? De YouTube, acá en el Mundo Interior, y saludos y abrazos a todos los esenciales, como les llamás. Shalom a todos. Excelente, excelente, excelente. Señores, como siempre, cuando conversamos con Kenneth, a pesar de que tenemos bastante tiempo de no estar por acá, siempre había estado pendiente el poder hacer esta entrevista y sobre todo, conforme ha avanzado el tiempo, este asunto se ha puesto muy interesante, porque el deber ser es que hayamos evolucionado, que vayamos como dicen los textos bíblicos, de gloria en gloria, y hoy vamos a conocer la versión de Kenneth 2024. Así que mi estimado Kenneth, para la audiencia que no te conoce, si nos puedes regalar tu nombre completo. Bueno, mi nombre es Kenneth Mengíbar Mejía y tengo 50 años de edad, así que celebrando mi jubileo, plenamente contento, feliz, agradecido también con el cielo de estar aquí. Excelente, tu Shavuot, entonces estamos en Shavuot. En pleno Shavuot, ¿ok? Excelente, excelente. Kenneth, bueno, yo sé y la gente te conoce que tú eres del Salvador, pero ¿tú eres oriundo de ahí o alguna vez te trasladaste o eres del centro, de la capital, de los lugares? ¿De dónde provienes tú? Yo soy de San Salvador, ¿no? De la capital de El Salvador. Toda mi vida he estado en este país. He tenido la oportunidad de salir fuera del país, pero quiero ser muy sincero con esto. Amo El Salvador. Es un pequeño país muy hermoso. Vas a la playa, te queda 30 minutos, vas a una montaña 45 minutos y puedes recorrer de oriente a occidente en unas 3 horas y media. Así que es un país preciosísimo. Y además del nombre que tiene, Esteban, ¿no? El Salvador. Excelente, excelente. Mira, me identifico con vos porque como yo soy de Costa Rica, aquí estamos igual. Aquí tiramos 3 horas para un lado y estamos en la frontera, y si tiramos 3 horas para el otro lado ya estamos en la otra. Entonces es muy fácil de transitar acá. Claro, ¿no? Y Costa Rica también es muy, pero muy hermoso. Hace poco tuve la oportunidad de estar allí. De hecho, hace como un año, ¿no? Estuvimos juntos ahí en un congreso de Kabbalah. Sí, de hecho, eso lo hay que repetirlo en algún momento. Hay gente que quede atenta a esta entrevista y a lo que vamos a hablar acá, porque muy pronto vamos a tener una actividad con Kenneth virtual y no sé qué más pudiéramos estar planeando para los próximos días. Así que, Kenneth, familia, hijos. Por supuesto, tengo a mi esposa, Ethel, ya 30 años, ¿no? De estar juntos, ya un largo camino. Alma gemela, como a la gente le suele gustar esos términos, ¿no? En la mística, alma gemela. Y tengo 2 hijos, Matías, de 17 años, y Esteban. Quizás por eso también te encontré, Esteban, a vos, porque tengo un hijo que se llama Esteban, ¿no? Y de hecho se parece un montón a ti. Es más, wow. Tú conoces que los nombres no es casualidad que te pongan tu nombre, sino que un nombre nos marca la vida. Definitivamente nos marca la vida. Es correcto. Bueno, ya se va dando cuenta la gente el tipo de alma o tipo de persona que es Kenneth, pero estaremos ahondando más en la cosmovisión de Kenneth, del propósito de vida o lo que considera como el propósito del ser y todo eso más adelante acá. Kenneth, dime, hoy por hoy, 2024, ¿a qué te dedicas? Me dedico a varias cosas. Mira, hemos escrito 2 libros con Ethel, en los cuales el primero de ellos lo hicimos en coautoría con el doctor Mario Javier Sabán, titulado Jesús y la Cábala.
Luego tuvimos la oportunidad de escribir otro libro con Ethel. De hecho, ahí lo tienes, ¿no? Jesús y la Cábala. Luego tuvimos la oportunidad de escribir otro libro llamado San Pablo y la Cábala. Ese lo hice en coautoría con Ethel Turcios, mi esposa. También ahí lo tienes, ¿ok? Ahí tú lo estás mostrando, Esteban. Y tengo una sorpresa. En 3 semanas sale nuestro tercer libro, Esteban. Así que en 3 semanas sale nuestro tercer libro y no puedo todavía revelar el nombre, solamente voy a decir algo. No es del mundo de la mística, no es del mundo de la espiritualidad, es de otra área que también nos fascina mucho abordar con Ethel. Así que muy pronto el secreto saldrá a la luz. Así que no solamente escribimos, sino que también nos encanta enseñar. Toda nuestra vida hemos enseñado. De hecho, nuestros primeros pininos enseñando los dimos en un contexto religioso, Esteban. Pero a medida nuestra vida ha evolucionado, como tú bien lo dices acá en tu programa, ¿no? El mundo interior va madurando, o mejor dicho, más que madurar, el mundo interior se quiere revelar. Correcto. Entonces hemos revelado que no solamente el alma vino a enseñar dentro de un contexto, digamos, religioso, sino que últimamente estamos enseñando en un contexto académico de una escuela laica de primer grado, a lo que acá en El Salvador le llamamos bachillerato. Creo que en otros lugares le llaman la preparatoria, así que también nos dedicamos a la docencia. Además de eso, tenemos otros tiempos de terapia. Somos terapeutas, quizás le dedicamos poco tiempo a la terapia porque requiere no solamente muchísima atención, hay mucho desgaste emocional, cognitivo, espiritual, sino que también mucho tiempo. Así que son 3 cosas las que solemos hacer con Ethel. Excelente. Mire, me alegra mucho el escuchar cómo ustedes han tomado la parte de la espiritualidad y como quiera la han ido integrando dentro de la realidad natural, por decirlo así, que es algo que en el Esencia Center nosotros procuramos. El Esencia Center también de alguna manera fue evolucionando, porque al final de cuentas el Esencia Center es mío y por ende si yo evoluciono, pues él tiene que ir detrás mío porque es mi proyecto, tiene que irse ahí y ir integrando las herramientas en las diferentes áreas. Ustedes son, como ya los conocí yo, muy polifacéticos, muy multifacéticos, en diferentes áreas se desenvuelven y pues me alegra porque hoy estamos grabando esta entrevista, hoy es 7 de mayo, no sabemos en qué momento, un mes, unos 15 días vamos a sacar la entrevista al aire y entonces en el momento que la gente esté viendo esto, ya usted puede ir a meterse a las redes sociales de Cábala del Reino o de Kenneth Mejiva y usted se va a dar cuenta el nombre del libro, si no me equivoco, porque ya tiene que estar para esas fechas, ¿verdad? Sí, ya va a estar, en 3 semanas sale, ¿ok? Excelente. Bueno, mire, Kenneth, aparte de todo tu trabajo en espiritualidad, el trabajo como profesor que nos decías de una escuela formal a nivel de Salvador, las terapias y la enseñanza, ¿tú tienes algún hobby que nadie sepa que tú tienes por ahí, como que de vez en cuando te escapas de Ethel y te vas por allá a hacer algo? Mira, raras veces me escapo de Ethel, casi que tenemos gustos en común. Bueno, un hobby es leer. Me encanta leer todo tipo de literatura, pero también otro hobby que me encanta es jugar básquetbol, enseñar básquetbol. De hecho, en la escuela tiene un equipo de básquet. Y no solamente soy profesor de matemáticas, sino que también soy asistente del entrenador de básquetbol. Y cuando el entrenador principal no puede guiar a los chicos, yo guío el equipo de básquetbol también. Así que un hobby para mí, a donde voy a sacar energía, me deleito, es decir, disfruto, pierdo la noción del tiempo también, al igual que como cuando estamos meditando, ¿no? Es en un partido de baloncesto. Me encanta, lo disfruto mucho, ¿ok? Así que tengo el hobby de ver básquetbol, digamos, entrenar, o sea, en sus primeros pininos a chicos que les gusta el básquet, ¿no? Y de apoyar al equipo de la escuela. Me encanta eso, Esteban. Excelente. Y me nace la pregunta acá, del 1 al 10 en calidad de basquetbolista, ¿cómo te consideras tú? A mí mismo. Mira, qué pregunta esa. Ya te dije que eso es un hobby, ¿ok? No, yo creería, me dijiste del 1 al 10, me dijiste. Oh, qué pregunta, qué pregunta más difícil, porque tengo que ponerle Diná a algo que opera en el lado derecho del árbol, ¿no? A algo que para mí es un hobby, que para mí es un placer, ¿no? Como de Netzach. Mira, yo diría
me consideraría con un, si la vida le quiere poner nota, con un 6 de nota, un 7 de nota. De hecho, no soy un gran jugador, no. De hecho, soy pequeño, imagínate, y el baloncesto requiere gente alta, ¿no? Pero en verdad yo tengo 1.63, pero lo disfruto bastante, Esteban. Excelente, excelente. No, está bueno. Y bueno, la gente que nos escucha, esenciales, ya usted se está dando cuenta que por aquí hay lenguaje cabalístico de por medio en cualquier momento de la vida. Así que esté atento porque yo creo que va a tener que montar un glosario en la descripción de la entrevista. Y Binah es esto, y Jogma es esto, y Nexag es esto, para que la gente pueda también ahí. Si no, vayan a Cábala del Reino y se inscriben a los cursos de Cábala. O pase por el canal de YouTube de Esencia Center y también va a tener algunas informaciones o reflexiones que tenemos ahí de Cábala. Mira, una pregunta que me gusta mucho, interesante, que a la gente que enseña o que hablamos acerca del propósito, el sentido, tú sabes que la gente nos ve en las redes sociales y parece como que uno no tiene problemas o circunstancias, o que tenga algún tipo de temor o miedo. Entonces, te hago la pregunta formalmente. ¿Kenneth Mengíbar tiene algún tipo de temor o algún tipo de miedo que tú digas siempre ha estado ahí y nunca ha sido manifiesto? Por supuesto que tengo miedos. He tenido miedos que he enfrentado y los he superado. Tengo miedos que los estoy enfrentando y los estoy tratando de superar. Y a medida siga avanzando en mi camino espiritual, encontraré nuevos miedos, ¿no? Que tendré que enfrentarlos y seguirlos superando. Es decir, el terreno del inconsciente, también como las personas le quieran llamar aquí, el terreno del inconsciente es vasto. Es un territorio preciosísimo, es un territorio no casi infinito, que cuando nos atrevemos a iniciar, bueno, otra metáfora es ese famoso viaje del héroe, nos vamos a encontrar con un montón de miedos, con un montón de dragones. Otra manera de hablar de ellos es demonios, ¿no? No en el sentido de demonios tipo la película El Exorcista, sino cuestiones, ¿no? Que otros psicoterapeutas le van a llamar cosas de tus sombras, las heridas, el niño herido. Hay un montón de maneras de llamarle. Entonces, Esteban, hay que ser muy, pero muy sinceros. El camino de crecimiento no termina nunca. Y yo creo que eso es lo fantástico de estar en la aventura, de estar desarrollando tu mundo interior. Wow, tremendo. Y dentro de esos temores, ¿alguna fobia que conserves durante toda la vida? Porque hay gente que nos dice, mira, por más que yo he estudiado las cucarachas, no he podido ministrarlas, no he podido eliminarlas de mi consciente, no he podido sacar eso. ¿Tú tienes algún tipo de fobia ahí que pudieras conversarnos? Fíjate que quizás estoy tratando de identificar qué tipo de fobia puede ser, porque muchas veces lo que sucede es que cuando, por ejemplo, uno está en tu vida diaria y de repente tú notas un estallido de ira, ¿okay? De hecho, un estallido de ira, Esteban, no es más que un asunto que todavía no has resuelto a nivel muy profundo. Claro. Es decir, un tipo de ira, uno le llama ira, pero esa es la manifestación. Pero muchas veces lo que está en la raíz de una ira puede ser un temor, puede ser un miedo, es decir, un miedo a no ser aceptado o un miedo que fui rechazado de niño. Por lo tanto, quizás en este momento de mi peregrinaje, no sabría decirte las cosas que estoy trabajando o las manifestaciones que yo he encontrado. Quizás me encuentro en un momento en el presente de tratar de llegar a la raíz de qué fue el miedo, el temor que lo produjo en mí. Pero en el pasado sí te puedo decir, identifiqué, por ejemplo, un miedo que yo tenía era hablar en público. Era un miedo bárbaro. Es decir, era un miedo bárbaro. Otro miedo era el miedo a ser rechazado cuando no pensaba igual que las demás personas. Es decir, son miedos que a lo largo de mi vida he ido aprendiendo que los he tenido, he ido aprendiendo a lidiar con ellos, he ido aprendiendo a trascenderlos. Y actualmente, por ciertos patrones de conducta mío, por ciertas cosas que hago, no llámese un estallido de ira, llámese celos, ¿ok? Las personas piensan que la gente en el mundo espiritual no tiene celos o tampoco no experimentan envidia, lo cual no es cierto. Es más, aquí hay un gran principio, Esteban. A medida el místico avanza, o a medida la gente que quiere trabajar en su mundo interior avanza, lo que va a encontrar son más obstáculos. Es decir, aquí la cuestión es que el camino hacia la luz es precioso, pero está plagado, ¿no?, de muchas figuras mitológicas que pueden dar temor. Excelente, excelente. No, bueno, es bueno traer a la realidad las cosas. Me parece interesante
que los dos miedos que tú mencionas que has ido superando son exactamente a lo que te has dedicado en el contrario, o sea, antagónicamente tu sentido de vida gira alrededor del enfrentamiento de tus miedos. Porque dices, bueno, yo tenía miedo a hablar en público, pero tú te dedicas en todo lo que me dijiste es hablar en público. Sí. Te ves dando conferencias, después me dices, el otro mío no lo recuerdo ahorita, pero era exactamente lo contrario o tú tenías que enfrentarte. ¿Tú crees que la espiritualidad, ya, aunque esto no es parte de esto, pero me gusta fluir dentro de la entrevista, porque estábamos aquí conociéndote, pero siempre nos pasa lo mismo, o sea, terminamos diciendo, mira, tal cosa, y cuando estamos allá subiendo los 4 escaleras hacia arriba. Pero bueno, ¿tú consideras que pudiera ser la clave de la espiritualidad el enfrentamiento de los temores y el tener un sentido de vida en pos del enfrentamiento de ellos? Totalmente, porque a menudo, Esteban, tú ya señalaste algo que es crucial. A menudo ese mal que tú tienes es el mal que espera ser transmutado o permutado, como tú le quieras llamar, o es el mal que solo está esperando que tú lo pongas en posición correcta. Así que detrás de toda incomodidad que tú sientas, que está la mayor oportunidad que tú tienes. Wow. Wow, no, tremendo, y estamos seguros de que hay mucho más que hablar de esto en la siguiente sección de preguntas profundas, pero quiero dejarlo por ahí para que la gente que está viendo esa primera parte pueda decir, wow, van a hablar de aquello. Ahorita adelante, vea el siguiente video o la siguiente parte de este video. Dentro de esta parte, para conocerte más, siempre algo que identifica para mí mucho quién es una persona es qué tipo de contenido consume. Y por ende, me gusta ir al séptimo arte. Te preguntaría, dame, no sé, 2 o 3 películas que sean de tus favoritas para conocerte. Wow, por supuesto, aquí te va. Una película es un poco vieja, se llama Carrozas de Fuego. O sea, wow, es una película espectacular. Quizás el tema musical es el que la gente lo conoce. Es un tema musical, lo voy a tararear. Pam, 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 pam. Tan, 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 tan. Es espectacular la película. ¿Por qué? Porque se trata acerca de un corredor que no corría en día domingo. Imagínate esto. ¿Por qué razón? Porque era el día sagrado para él, ¿ok? Es un peliculón que lo puedo recomendar un montón de veces. También me encanta a mí Steven Spielberg. Hay una película que él hizo, pues hay varias, ¿no? Pero Múnich, en la cual él narra cómo el Estado de Israel, de alguna manera, ¿no? El Mossad, comienza, voy a hacerle así entre comillas, ¿no? A buscar a todos aquellos que habían asesinado a un equipo en unas Olimpiadas en Berlín. Es una película espectacular, pero también me gusta el género de, vamos a ver, de, no miedo, yo diría como de intriga, ¿no? El silencio de los inocentes con Jodie Foster. Es espectacular esa película, ¿no? Me gusta también el género que te habla de seres alienígenas. Por ejemplo, hace poco salió una película muy buena, creo que se llama Contacto, si no me equivoco, en la cual los alienígenas se comunicaban a través de un lenguaje que había que descifrar. Esa es una película espectacular. Así que me encanta el séptimo arte, me fascina. No soy mucho de películas románticas, ¿ok? Y no soy mucho de películas de acción, ¿ok? No, excelente. Y la que tú dices, yo creo, porque es la segunda, o creo que sí, la segunda de mis favoritas, se llama, la que tú dijiste, creo que se llama Arrival o La Llegada. Esa es. Ajá, esa. Y la que tú dices, Contacto, es de como 1999, una cosa así, pero que también tiene un trasfondo muy interesante con respecto al contacto con seres del otro lado. Yo soy mucho, la gente que está aquí, que me conoce mi canal, yo, entre todo lo que yo enseño, reflexiones, siempre estoy ligando con películas, porque me parece una forma súper práctica de poder dar a entender. A veces prefiero decir, la tal película dice esto, que estar diciendo que, no sé, por ejemplo, nosotros que estudiamos Torah, la Torah dijo, porque a veces la gente conoce más la película que la Torah, y claro, las enemigas son las mismas. Por Entonces, supuesto, de hecho, mira, hay una película de ese género que se llama Interestelar, no sé si la has visto, muy buena. Esa es la favorita mía. Interestelar es un peliculón. Excelente, excelente. Bueno, ya sabemos que Ken entonces también tiene ese amor por el séptimo arte, pero con fines de revelación, porque yo lo veo así, como que uno va armando piecitas con las películas de muchas cosas ahí. En esta sección, por último, en los últimos días que tú has estado haciendo tus clases y todo, ¿qué pensamiento has tenido? Porque mira, a veces uno está como, tú sabes que tú tienes tus clases de X, tus clases de Y, tus escuelas, estás estudiando algo, pero como que hay siempre un pensamiento como que es la siguiente etapa de uno. No sé si hay algo que te está agobiando,
agobiando no sería, que tú estés meditando muy profundamente en los últimos días, que nos quieras comentar tal vez. Quizás lo que últimamente me ha llamado muchísimo la atención es cómo la ciencia moderna, particularmente en la rama de la neurociencia, está descubriendo científicamente lo que las corrientes espirituales, ¿okay? Lo que las muchas corrientes espirituales desde hace siglos han venido a través de maestros iluminando o enseñando a sus discípulos, particularmente muy, pero muy asombrado de cómo los científicos se están acercando a las verdades de las corrientes espirituales de antaño. Excelente, excelente, excelente. Y sí, pues es una claridad que en nuestros días son muchos los contenidos, son muchos los videos que salen. Tú sabes que uno pone TikTok y hay gente, por ejemplo, hablando de puertas atrás de la Antártida, ¿verdad? Hay gente hablando de contacto con extraterrestres, hay gente hablando lenguas extraterrestres en las redes sociales, o sea, ya como que el asunto, detrás de todo eso, que también es un poquito de humo, sí hay ciencia, sí hay gente que está hablando y demostrando cosas. Pero bueno, eso quedaría para la próxima sección con Kenny. Así que, gente, acompáñanos acá, vamos para la segunda sección. Quédese con nosotros acá en Mundo Interior. Bien, continuamos acá. Estamos con Kenneth Mengíbar directamente desde El Salvador, una persona que es al mismo tiempo, vamos a decirlo, que es un maestro en diferentes áreas y que también es terapeuta en algunas otras y que también es entrenador, y esos son los diferentes rostros que nos ha ido mostrando Kenneth acá. Mira, Kenneth, en esta sección yo les coloco a la gente en una condición un poquito compleja, porque la gente que enseña o explica le es muy difícil contener. Entonces, yo te voy a lanzar una serie de palabras primero y luego una serie de personajes y tú me tienes que decir en poquitas palabras, las mínimas que representa para vos. Hasta a veces la gente solo dice una o una frase. ¿Estás listo? Ok, listo, adelante. Bueno, vamos adelante. La primera palabra es Dios. Todo. Ok. Kabbalah. Luz. Amor. La mejor experiencia que puede haber. Unidad. Lo que anhela todo ser humano. Fe. Fe. Confianza absoluta. Estudio. El mayor placer de la vida. Justicia. Lo que queremos hacia otros, pero raras veces con nosotros. Wow. Orgullo. Una cualidad negativa que nos daña mucho. Espiritualidad. Una herramienta para ascender a la luz. Dogma. Algo que debemos de evitar, pues nos limita para crecer. Oh. Religión. Debería de religar. Lastimosamente perdió lo que debe de hacer. Wow. Te iba a preguntar religiosidad, pero creo que ya lo encerraste ahí. Ok. Amalek. El mal absoluto desde la cábala. Feminismo. Un extremo que se dio por el machismo. Satanás. Satanás es un entrenador que te ayuda a desarrollar muchas virtudes. Esa es la visión de la mística hebrea. Problemas. Problemas son trampolines. Drogas. A evitar porque te distorsionan la realidad más de lo que ya está. Pecado. El pecado, al verlo en su profundidad, te va a ayudar a crecer. Competencia. Cuando es sana, en buena hora. Cielos. Una imagen soñada de los mundos superiores. Infierno. Una imagen infantil que uno necesita en una etapa de su vida para acercarse a Dios. La realidad. La realidad tiene muchas capas, muchísimas. La verdad. La tiene la persona y es completamente subjetiva. Lo objetivo de la verdad es inalcanzable. Wow. Ansiedad. La ansiedad es la enfermedad del presente, de este siglo. Shalom.
Un estado maravilloso, paradisíaco del alma. Oscuridad. Necesaria para que brille la luz. Cristianismo. Una religión iniciada ya por el siglo III o IV. Judaísmo. Una religión también iniciada de hace muchos años atrás, mucho más antes que el cristianismo. Almas gemelas. Parejas que por alguna razón son tan afines y se sienten en casa cuando se encuentran el uno al otro. Dos palabras que son similares y que lo único que las diferencia es una S. Conciencia con C. Conciencia primero con C, Sí, sin la S. Fíjate que conciencia con C hace alusión a los niveles de conciencia del ser humano. Se ocupa mucho en la espiritualidad, ¿no? Con C. Y con S la vas a... espero a que tú le preguntes o no. No, dale. Conciencia. Ok, y conciencia con S es la que siempre se prefiere. Es decir, siempre se prefiere porque se puede ocupar para niveles de conciencia y también para conciencia moral o no. Pero casi que las personas van a preferir conciencia con C cuando estamos hablando de cuestiones de moralidad. Claro. Israel. Israel es una potencia espiritual. Ahora vamos con personajes. Está bonito el asunto. Vamos con personajes. A ver, lo primero que se te viene a la mente. Uno que te gusta. Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es la mente más brillante del judaísmo del tiempo histórico conocido como Segundo Templo. Lionel Messi. ¡Y! El mejor jugador de la historia del fútbol. Abraham. Abraham es el padre de la confianza absoluta, emuná. Noé o Noah. Noah es quien trae gracia al mundo. LeBron James. Tremendo basquetbolista. Lo admiro mucho porque quiere jugar con su hijo y no se quiere retirar hasta que su hijo entre a la NBA. Lo que me recuerda al que sigue. Cristiano Ronaldo. Futbolista que, a diferencia de Messi, tuvo que sacrificar mucho y esforzarse mucho para alcanzar un gran nivel, pero es un grande también. Excelente. El rey David o Melech David. El rey David es un dulce cantor de Israel y lo admiro mucho por ser tan humano. Moisés o Moshe Rabenu. Moisés es el mediador de la Torá y admirable por su humildad y mansedumbre. Elon Musk. Un genio moderno, empresarial. Excelente. Ese está bueno, oye. Nayib Bukele. Presidente de El Salvador. Este está interesante también. Jesús de Nazaret. El místico más brillante de toda la historia. Benny Hinn. Un protestante carismático estadounidense. Dante Gebel. Un carismático orador suramericano. Isaac Luria. Maestro, filósofo, un hombre espiritual de la época medieval. Abulafia. Un tipo que ayudó mucho a entender los misterios del lenguaje aplicados al mundo de la espiritualidad. María Magdalena. Una mujer que tuvo el privilegio de ver la resurrección, que es la primera manifestación, y anunciarla a hombres, a los discípulos. Gershon Scholem. Un gran historiador de la Cábala, erudito de Cábala, profesor de Cábala. Juan el Bautista. Precursor del Mesías y una antorcha, tal cual Jesús habló de él, una antorcha que alumbró mucho. Vamos a un poquito actuales. Mario Javier Sabán. Doctor, gran amigo
y un maestro de cábala al cual admiro bastante. Albert Goslan. Maestro de cábala, sus enseñanzas son profundas y muy ancladas en la Torá. Javier Wolkoff. Profesor de misticismo. Tengo acá uno súper interesante, Ein Sof, aunque es un concepto, pero se vino aquí. El infinito desde los estándares de la cábala, el infinito. Excelente. Y por último, bueno, me quedan dos que son súper importantes. La penúltima sería Ethel Turcios. El amor de mi vida. Excelente. Y último, pero no menos importante, Kenneth Mengíbar. Un personaje, un personaje que está tratando de descubrir quién es la persona que vive dentro de él. Wow, tremendo. ¿Qué te pareció la sección? Ya terminamos. Me encanta porque me puso a pensar, ¿ok? Súper, me encantó. Pasé que hicieron Ronaldo a Bulafia y a Isaac Luria a Noé, y bueno, es parte de para desviar ahí la conciencia y que caiga aquello que realmente está ahí presente. Señores, esto fue la palabra del minuto y vamos a la siguiente sección. Quédese con nosotros porque vamos a la sección de preguntas profundas con el maestro de Kabbalah, profesor, terapeuta, basquetbolista y demás, Kenneth Mengíbar. Ya casi regresamos. Bien, seguimos acá en nuestra tercera sección de Mundo Interior. Recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de la Esencia Center para que puedan ver todas las entrevistas que estamos haciendo. Las entrevistas tienen como fin que usted pueda conocer a aquellos personajes de los cuales consumimos también, ya sea escuelas o también que son personajes que podemos encontrar en redes sociales y que de alguna manera a veces usted no conoce un poquito el detalle y queremos enseñárselo acá en Mundo Interior. ¿Quiénes? Mire, ahora sí vamos a pregunta profunda. Este asunto se está poniendo serio, así que voy a agarrarme aquí esta madera porque puede ponerse peligroso. Ok, adelante, está bien. ¿Cómo te definirías tú como persona? Soy una persona que busca. Siempre estoy buscando y si quieres encontrarme, nunca estoy en el mismo lugar. Oh, ¿a qué te refieres con no estar en el mismo lugar? ¿Que hay una constante evolución en ti o que no te apegas, digamos, a creencias como tal sólidas o cómo lo pudieras ahí barajar más para la gente? No me apego a creencias, toda creencia es transitoria y por lo tanto, si un día me encuentras en un lugar haciendo algo, es muy probable que a los 2-3 años estaré en otro lugar haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso de crecimiento constante. Entonces, mis creencias son transitorias, ¿ok? Y cuando ya me han dado cierto nivel de estabilidad, vuelvo a ponerlas en duda, de modo que me permitan alcanzar una nueva luz. Por lo tanto, la gente que me conoce sabe que cada vez que habla conmigo, probablemente la próxima charla que tengamos ya no estaré pensando igual, mis conceptos se habrán ampliado y es muy probable también que tampoco me encuentre ya enseñando en el lugar en el que estoy enseñando. Wow, tremendo. Mire, porque esto nos da mucho para hablar porque actualmente la mística o la espiritualidad ha ido abriendo como el pensamiento de las personas. Entonces, mucha gente ha ido dejando las creencias aferradas, limitantes a la evolución humana. Por ende, también al otro lado, la gente se podría preguntar cómo hace uno para sostener una vida así, porque tú sabes que el gran porcentaje de personas se aferran a decir yo soy este y por tanto, siendo este que soy, a partir de ahí estoy siendo, vamos a decirlo así, y ya, sí, ya no hay más. ¿Cómo uno pudiera tener paz sabiendo que quizás todo puede cambiar? Esto es como yo le digo a los esenciales, esto es como Big Brother, las reglas en cualquier momento cambian y usted tiene que estar apercibido. ¿Cómo vivir una vida en shalom, en paz, cuando yo sé que todo está cambiando tan rápido que no tengo el control sobre todo de los cambios? Yo creo que la clave es la famosa confianza, ¿no? Lo que se le llama en el mundo hebreo la emuná, porque por fuera todo está cambiando. Ahora, aquí viene la paradoja, por fuera todo está cambiando, todo está evolucionando, pero por dentro simplemente estás revelando una esencia interna. De hecho, es interesante porque los cambios por fuera, es cierto, uno va cambiando de pensamiento, va cambiando de lugar de trabajo, por decir algo,
pero siempre hay un hilo conductor. Hay un hilo que se mantiene a lo largo de los cambios observables en el exterior. Por ejemplo, yo estaba enseñando hace años en el contexto religioso, de repente estoy enseñando en el contexto de una escuela, ¿no? De repente estoy escribiendo libros, de repente estoy dando una iniciación al baloncesto, pero fíjate bien, alguien puede decir, ¿y Kenneth qué es? ¿No? Porque de repente lo veo dirigiendo un equipo de básquetbol, de repente lo veo escribiendo, pero la esencia se mantiene. Es decir, la esencia es, yo siempre he estado enseñando, ¿sí? Solamente me pongo diferentes disfraces, ¿no? Hay diferentes personajes, o sea, pero la misión de mi vida es enseñar. Enseñar a través de la palabra escrita o enseñar a través de la palabra oral, en un contexto deportivo, en un contexto de literatura, en un contexto de educación o en un contexto de religión. Tremendo, tremendo. Pregunta bastante interesante. ¿Cómo tú en algún momento de la vida te diste cuenta de que tú naciste para enseñar? ¿Qué herramienta te ayudó a revelar el que tú pudieras conocer eso? Porque literalmente eso te libera. Porque tú dices, yo nací para enseñar, en mi esencia, pues yo enseño donde sea porque estoy siendo yo enseñando. Ahora, ¿cómo encuentra la gente qué es esa esencia o qué es esa energía que tienen por dentro para poder entonces liberarse y escoger el personaje que tengan que escoger en la realidad, digamos? Tú lo dijiste ya en tus palabras, cómo la gente encuentra esa energía que tienen por dentro, yendo dentro. Yo la encontré a los 19 años, ¿ok? Cuando fui dentro de mí. En el mundo religioso, ir adentro de uno le llaman el arrepentimiento, arrepiéntete, ¿ok? En el mundo espiritual sabemos que el arrepentimiento no es más que un camino de retorno a la esencia. Entonces tenía 19 años cuando retorné a mi esencia. Entonces se cayeron las máscaras de los 19 años y entrando a mi esencia descubrí que mi don, por llamarle ya sea mi don, lo que más me encantaba, lo que más me fascinaba, era comunicarle a otros conceptos, ideas o transmitirles un tipo de enseñanza que yo había recibido y me daba cuenta que se me hacía fácil comunicarles, ¿ok? Lo que yo había aprendido. Entonces, a lo largo de mi vida, hay mucha gente que me dice, hey, Kenneth, ¿y hoy qué estás haciendo? Porque de seguro no estás haciendo lo mismo. En un sentido, aparentemente no. Pero en un sentido profundo, Esteban, siempre hay un hilo invisible que me ha mantenido y es, yo siempre estoy enseñando. ¿Okay? Yo creo que si alguien se pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es el sentido de mi vida? Es la energía interna. No lo que está afuera, es lo que está dentro de ti. Hay que ir dentro de ti. ¿Okay? En el mundo de la Kabbalah esto se va a llamar retornar, solo que el arrepentimiento no es retornar necesariamente a una iglesia, lo cual no es malo, ¿no? Sino que simplemente es retornar dentro de ti. Claro, que es la idea central, como decirlo así, la espiritualidad que subyace detrás del mensaje cristiano, Totalmente. de lo que está ahí atrás. Bueno, tú nos dices que no tienes creencias, porque una de mis preguntas que yo tengo acá es, ok, ¿cómo tú te manejas de cosmovisión? Si yo pudiera definir cuál es la línea de pensamiento que Kenneth sigue, ¿tendrías que definirla como una que sigues globalmente o, según lo que entiendo de tu respuesta, pudieras estar siguiendo diferentes líneas de pensamiento conforme pasa el tiempo? Correcto, sigo diferentes líneas de pensamiento conforme pasa el tiempo y en los últimos años las diferentes líneas de pensamiento con las cuales mi alma, mi ser interior se ha identificado, me han llevado, por así decir, a revelar o a aportar un pequeño grano de luz que sería mi línea de pensamiento. Es decir, lo que mi esencia, quiere aportar también como un pequeño granito de arena al pensamiento rico, hermoso, que muchas otras personas también han aportado. Excelente, excelente. Entonces no hay ninguna línea como de definición. A partir de eso, mi siguiente pregunta sería, ¿por qué la Kabbalah? Digamos, dentro de tú fuiste líder religioso en algún momento, trabajaste ahí bastante, lo conversamos en algunos momentos cuando viniste a Costa Rica, pero dentro de tantas cosas que pudieron haber pasado, porque dentro del cristianismo también tú sabes que la gente evoluciona o cambia de rama o no sé, se trepa en otro árbol, no sé, de cualquier manera. ¿Por qué tú entiendes hoy por hoy, después de ya bastante tiempo, que tu alma escoge la Kabbalah o por qué sientes esa inclinación hacia la Kabbalah? Yo creo que porque la Kabbalah trabaja con las escrituras y las escrituras siempre me han gustado, ¿no? Por lo tanto, me identifiqué con la Kabbalah porque ancla, parte del texto bíblico.
Por eso es que me encanta, o sea, parte del texto bíblico y a partir del mundo literal de la Biblia comienza a abrirse, 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 a abrirse. Yo creería que por eso es que me gusta la cábala. Claro. Excelente, excelente. Mire, y esto me conduce a la siguiente pregunta, porque te doy un comentario y luego la pregunta. Mucha gente en el tránsito tiene cuestionantes porque vienen de una cosmovisión de Biblia, primero que todo, de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Pues la gente ingresa luego en raíces hebreas y lo que hace es pues añadirle más tarea al asunto, porque hay que leer hacia atrás y empezar a meditar hacia atrás desde otro pensamiento judío, etcétera. Pero luego inicia la mística y la mística como tú lo dijiste, se comienza a abrir. ¿Qué realmente es la Torá? Porque la Torá sería el libro como tal o la Torá como tú la ves, que esa expresión que representa para hoy, para vos. Fíjate que, bueno, o sea, la Torá tiene muchísimas maneras de verse, ¿no? Yo diría, la Torá, la mayoría de personas la ve como los primeros 5 libros de Moisés, ¿no? El famoso Pentateuco. Pero Torá significa instrucción. Y también hay segmentos de personas en el mundo de la espiritualidad o dentro del judaísmo rabínico o mesiánico que te van a decir, la instrucción para mí es todo el Tanaj, o lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Y otros más judíos, lo que se autodenominan judíos mesiánicos, van a decir, para mí Torá es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, para mí la Torá es instrucción, ¿verdad? Todo aquello que es instrucción, o sea, para mí es Torá, ¿okay? Todo aquello que me instruye es Torá. Wow. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué opinas vos, digamos, de las religiones circuncidantes? No, circuncidantes no es la palabra, yo creo que están alrededor de la Torá. ¿Existe forma de conectar con el infinito que no sea a través de la Torá, de la cábala, del judaísmo? ¿Qué opinas ahí? Correcto, las personas se pueden conectar al infinito a través de un libro de matemática. Las personas se pueden conectar al infinito a través de un libro de biología. Las personas se pueden conectar al infinito leyendo El Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra. Las personas se pueden conectar al infinito jugando fútbol. A través de todo te puedes conectar al infinito. De hecho, hay una frase que me encanta a mí y dice lo siguiente: aquel que solo ve a Dios en un solo lugar, lo más probable es que nunca lo haya encontrado. Wow, tremendo ese concepto. Mira, porque es interesante, ya que en la ligadura a ver, por lo menos en mi tránsito personal y en el tránsito de la gente que está alrededor de lo que yo estoy haciendo, la gente toma puntos de seguridad. Es decir, ok, el punto de seguridad en un momento fue un personaje, ya sea llamado Moisés o un personaje llamado Jesús, pero hay un punto de seguridad, o sea, la verdad está ahí. Hasta el texto por ahí dice, yo sé que tú lo analizaste en tu libro, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Esa afirmación a nivel literal me está diciendo, nadie viene al Padre a través de mí. Es decir, no hay manera de que una persona pueda llegar a el Padre que representa como esa divinidad, si no es a través de ese tipo, tú siendo líder de ahí, ¿cómo crees que te fue integrando herramientas para poder abrirte a un pensamiento en el cual puedes decir, mira, indito de la tribu allá de Salvador, de allá, que no conoció nunca Biblia, ni religión, ni nada, puede conectar con el infinito y cumplir su propósito de vida? ¿Cómo argumentaste eso desde un lado hacia el otro? ¿Cómo cruzaste? ¿Cómo fuiste hebreo? ¿Cómo cruzaste de un lado del río hacia el otro? Bueno, imagínate, es interesante porque la misma Biblia también aparece Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 1, y él va a ser muy claro. Él dice, porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y si uno sigue leyendo Romanos, él va a decir, los gentiles que no tienen ley, pero hacen las cosas que exige la ley, son ley para sí mismos, mostrando que llevan la ley escrita en su interior. Es decir, la misma Biblia te dice, no, hombre, hay un montón de caminos. El camino de la creación, el camino de la revelación general, el camino de la revelación de la naturaleza. La misma escritura te lo dice. Lo que pasa es que somos sesgados, ¿ok? Y además, en las iglesias, ¿ok? Yo agradezco mucho a las iglesias, ¿ok? Esta es una crítica, es una autocrítica porque yo vengo de allí. Lastimosamente se mete mucho miedo a la gente y hay mucho sesgo a la hora de interpretar o leer la Biblia. La misma Biblia te va a llevar al pensamiento de que tú puedes llegar a conocer a Dios o al infinito de muchas maneras. Es más, tú vas a la Biblia y te das cuenta de Jetro. Jetro conocía al Dios de la Biblia también, ¿ok? Sacerdote de Madián. En fin, también tú vas
y ves a aquel profeta llamado Balaam, que si bien es cierto, al final termina queriendo echar un conjuro en contra de Israel, pero el tipo tenía una relación con Dios. De hecho, los mismos judíos y los comentarios van a decir que Balaam era el equivalente de profeta de Moisés para el mundo gentil. Entonces, en verdad, yo creería que con un poquito de estudio, la gente comienza a abrir su mente y darse cuenta de que el camino, la verdad y la vida está también en ti. ¿Okay? El yo soy eres tú, solo que es un yo soy muy profundo. Excelente, excelente, gente. Si usted quiere saber más de esto, mire, aquí están los libros, Kenneth. Al final vamos a decir cómo obtenerlos, porque si usted dice, pero ¿cómo ese yo soy esto? Pues tienes que escuchar cuál sería la versión de la interpretación de los dichos del rabino Jesús, pero desde la mística, desde la cultura de él, ¿verdad? No desde la cultura nuestra tratando de interpretarlo, sería lo ideal, porque hoy evidentemente en una entrevista no vamos a poder pues explayar todo, pero el material está ahí para que usted pueda ir. Ahora, tú que has estudiado mucho a Pablo y a Jesús, mucha gente dice que estos dos como que están peleados, o sea, que Jesús dijo, yo soy judío y no tire las perlas a los cerdos y tú que eres gentil, toma de abajo de la mesa el pan. Y Jesús era como muy ortodoxo, me explico, como que el tipo golpeaba mucho a los gentiles, no quería ni siquiera arrimarse, no vayan por camino de gentiles, un montón de expresiones que dio ahí. Pero luego viene un Pablo y agarra el mensaje de Jesús, agarra el nombre, por decirlo así, el mérito, y lo pone para abierto para todos. Entonces parece ser, si una persona lee ahí por encimita, que hay una pelea y se le atribuye a Pablo como la universalización de un pensamiento de que todo el planeta al final tiene que convertirse en judío. ¿Qué piensas vos de eso? ¿Hay una división entre ellos dos? No, yo creo que lo que pasa es que el ministerio o el propósito de Yeshua en ese tiempo fue llevar el maná, si le queremos llamar así, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no se movió fuera de los límites de Israel, pero podemos ver que su pensamiento era un pensamiento universal. Cuando él limpia el templo, él dice la casa de mi padre, ¿okay? La casa de mi padre está en Isaías, no es un remesa a Isaías, será llamada casa de oración para todas las naciones. Es decir, Jesús, es más, el nombre Jesús, lo voy a decir acá, se forma con las mismas letras que el nombre Isaías. Es decir, Jesús es la profundidad de Isaías. Y cuando vamos a Isaías, tú recuerdas que el profeta dice, vienen los días en los que las naciones dirán, subamos al monte del Señor para que nos enseñe sus caminos, porque de Sión saldrá la ley. Es decir, Isaías ya es universal. Y Jesús viene en la tradición de Isaías, es decir, él conoce que la casa de Dios, el templo, es casa de oración para todos los pueblos. Es más, si uno profundiza, tal como tú dices, si uno no se queda en lo superficial, Jesús se acerca a samaritanos. Los samaritanos no eran judíos, es decir, no los miraban como judíos. Tú puedes ver que ahí Jesús también, él sabe que también para los que no son judíos hay esperanza. Y cuando él dice, mira, mujer, créeme, viene la hora en la que ni en este monte ni en aquel monte van a adorar al Padre, porque los que adoran al Padre deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Ya con eso nos quitamos la idea de que Jesús no tenía un pensamiento universal, ¿ok? Entonces, si vamos allí, ya podemos ver, ok, podemos ver que este hombre tiene un pensamiento más abierto. Ahora, lo que pasa es que no salió fuera de Israel, o que lo sepamos, ¿no? O que lo digan ciertos evangelios, ¿no? Ahora, Pablo lo que hace es que Pablo es un judío de la diáspora, ¿no? Es un judío creado en Tarso, conoce lo mejor del mundo helénico, lo mejor del mundo griego, habla griego, conoce las historias griegas, conoce las fábulas griegas, conoce la cultura, conoce los mitos griegos. Pablo de Tarso es muy culto. Es un gran intelectual, ha estudiado con la élite, con Gamaliel. Es decir, Pablo es un nivel bárbaro, conoce el mundo helénico, conoce lo mejor del mundo griego y conoce lo mejor del mundo hebreo. Por lo tanto, es interesante porque ¿cómo va a estar peleado Pablo con Jesús si es Jesús el que se le aparece camino al Damasco? ¿Okay? Y le dice, mira, yo soy Jesús a quien tú persigues y hoy lo que vas a hacer es, vas a llevar a cabo mi palabra, ¿ok? Yo te voy a hablar a ti. Esa es una imagen muy clásica de la cábala. Es decir, tú te puedes atar a un maestro que está muerto y ese maestro, entre comillas, que está más muerto, entiendas, está más vivo que nosotros, en otra dimensión, te puede guiar a ti. El famoso Mayir. Y Pablo lo único que hace es, con su andamiaje, con su bagaje, con su visión de mundo, tiene las herramientas para manejarse, ya sea en Jerusalén, en Israel o fuera de Israel, como yo me manejo aquí en mi casa, de un cuarto para otro. Fíjate bien, Pablo es tan audaz que cuando llega a Grecia, en Atenas, por regla general, él siempre va a las sinagogas a anunciar el mensaje del reino, ¿okay? Pero cuando llega a Atenas, al Areópago, que él llega a predicarles, entre comillas, y él no ocupa la Torá, no ocupa los profetas, no ocupa los salmos, sino que les habla el lenguaje de los propios filósofos griegos, ¿ok?
Esa cita, cuando él llega ahí, dice, puesto que en él vivimos y somos y nos movemos, esa no es una cita bíblica, es una cita de un filósofo griego, ¿ok? Así que Pablo, lo que pasa es, Pablo es una vasija, Pablo es un instrumento, ¿ok? Que toca jazz y rock. El tipo toca en Europa y toca en Israel. O sea, el tipo es un gran, el tipo es, el cielo le concedió ser una persona muy culta. Excelente, excelente, no, buenísimo, porque hay mucho entrevero en esto, porque la gente estudia y a veces yo creería, digamos, en mi humilde opinión aquí, desde mi posición, que la gente, como el estudio le termina quitando los puntos de anclaje de seguridad, pues a alguien hay que matar, me explico, a alguien hay que tirar el asunto, a alguien le decimos, entonces se entra como unos entreveros de que si la culpa fue de tal, que si la culpa fue del otro, y como tú bien lo demostraste con versículos y todo, porque cuando se habla de Biblia, pues hay que desentramar el asunto dentro de la Biblia, ¿verdad? Del universalismo, por decirlo así, oculto de Jesús, el universalismo de Pablo también, y luego posteriormente pasan los problemas. ¿Tú por qué crees que empezó a pasar el problema de que ese mensaje que ellos tenían muy claro se empezó a perder y que de repente habían todos los caminos para llegar a la divinidad y de repente se comenzó como a privatizar y ya los caminos eran menos hasta que el camino fue solo uno? ¿Por qué crees tú que pasó eso? Hay muchos factores, son varios, pero a mí me gustaría mencionar uno. Yo creo que el problema viene cuando hay muchos gentiles entrando a este movimiento y de alguna manera, fíjate bien, se comienza a malinterpretar los dichos de un rabino llamado Pablo de Tarso y también de un rabino itinerante llamado Jesús de Nazaret. Es decir, hay un momento en el que, tratando de pensar bien, simplemente se hace una mala interpretación de lo que ellos enseñaron, ya que se desconoce el contexto histórico, social, religioso, espiritual y místico en el cual ellos se movieron. Por lo tanto, la lectura que de ellos se va a hacer es una lectura diferente, lo cual va a originar que se rompa con el mensaje original. Eso sería una manera de verlo. Otra manera clara es que siempre la gente que está en el poder va a intentar limitar el acceso de todas las personas para que se conecten directamente con Dios. Es decir, a nadie le conviene que en verdad Pablo y en verdad Jesús también hayan anunciado, por ejemplo, Jesús cuando le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque entonces si yo me voy, el Consolador, el Espíritu Santo les va a enseñar a ustedes las cosas. O sea, Juan 17, es decir, ¿a quién le conviene decirle, mira, no importa que yo no esté porque el maestro interior está en ti? Wow. Es decir, yo creo que hay muchas cosas acá, hay mucha tela que cortar, decimos aquí en mi país, así que son muchos vectores, ¿no? Son muchas cosas históricas, políticas, teológicas, hermenéuticas y bíblicas que contribuyeron a que con el paso de los años llegáramos a creer, bueno, primero que Jesús era cristiano, y segundo, que Pablo estaba fundando una nueva religión. Claro. Y yo creo que llegó el momento de ponerlos otra vez en su lugar. Excelente, excelente, excelente. Mira, ya a nivel de lo que hemos ido conversando, pues la gente tiene que entender más o menos desde el punto de vista o perspectiva que tú te colocas en la vida para hablar a través de principios, de tu experiencia, la cábala, de tu experiencia espiritual, de tu encuentro espiritual a los 19 años, etcétera, etcétera. En base a todo eso, ¿cuál crees tú que es el propósito de la vida humana como tal? El propósito de la vida humana, desde mi perspectiva, ¿no? Tal como tú dices, desde mi pequeño fragmento, ¿ok? En el universo, para mí el propósito es aprender, ser un alumno eterno, que siempre está cada día con una actitud de sorpresa ante todas las cosas que la vida te entrega para que tú aprendas y crezcas y te sorprendas más de la infinita divinidad que te está llamando a que retornes hacia él. Wow, wow, tremendo, tremendo. Mira, aquí, hablando del sentido, el propósito de la vida, la gente tiende a buscarlo. Y como lo hablábamos, no sé si lo hablamos en cámaras o fuera de cámaras, pero
estábamos diciendo que hay muchas teorías de conspiración y de personas que están diciendo, no sé, el vida alienígena, portales en la Antártida, otra gente anda en el centro de la Tierra, otros se salen, no sé, al parecer es como una moda de que todo el mundo quiere estar afuera y no adentro de sí, ¿verdad? Sí. Siempre buscando la verdad del otro lado, pero en base de eso, hay una teoría que me parece súper interesante y te la comento porque como tú sabes, Cábala, hay maestros de Cábala incluso que hablan de la convergencia entre el pensamiento cabalístico y que nosotros vivimos una realidad holográfica de alguna manera, que la realidad se termina construyendo en base a mi pensamiento. Lo noto ese porque ese me da un poquito de fundamento también cuando, por ejemplo, se dice en la Biblia, tal es la mente del hombre, tal es el hombre. Si tu ojo es bueno, todo tu alrededor es bueno. ¿Y cómo es ese asunto de que la realidad debería ser una, pero al parecer la realidad para mí está de acuerdo a la percepción? Vivimos. Totalmente. ¿Tú consideras que nosotros vivimos en una realidad que podemos crear nosotros mismos o ya todo está predestinado? Ese bendito misterio entre libre albedrío y predestinación. Lo que pasa es que cuando el hombre entra al mundo, ¿no? Cuando entramos separamos, tenemos la tendencia de separar el devenir, no del camino. O sea, separamos el camino del devenir. Y lo que sucede es que cuando hablamos de libre albedrío y predestinación, ¿ok? Vista desde el punto de vista divino, estamos hablando de dos caras de la misma moneda. En Cábala siempre, en lugar de dividir, estamos unificando. Dicho de otra manera, tu libre albedrío es idéntico, diría Dios, a mi predestinación. Nosotros no tomamos conciencia de que siempre estamos llevando a cabo la voluntad divina. Ese es un problema. Tendemos a ver que nuestras decisiones son independientes, ¿ok? Pero si vamos a la raíz de nuestras decisiones siempre dependen de la matriz. Mira, hay un biólogo, Sapolsky, un biólogo, una eminencia. O sea, la conclusión biológica, ok, pero seria, del rigor es, no existe el libre albedrío. Ok, desde la mística judía, vamos a decir, el libre albedrío es una ilusión, pero nosotros tenemos que vivir en esa ilusión y tenemos que ser responsables de todas las decisiones. Aunque en el fondo sabemos que estamos ejecutando la voluntad divina. Esto no es fácil, yo diría, es imposible entender. Esto se debe de captar, porque, vuelvo a repetir, para nosotros quisiéramos que solamente lo que Dios hace tenga sentido. Entonces, momento, dice Dios, que el infinito va a decir, momento, lo que sucede es que tu voluntad es idéntica a lo que yo quiero hacer. Cuesta mucho captar esta idea. Mira, hay un dicho también en el Pirkei Avot, en la ética de los padres, se dice, si tú quieres hacer tu voluntad, entonces yo no haré tu voluntad, dice Dios. Pero si tú haces mi voluntad, entonces yo haré tu voluntad. Le da la vuelta y queda exactamente igual. Correcto. Ahora, respecto a lo que la realidad es holográfica, yo estoy de acuerdo. Vivimos al menos en 4 planos, en 4 realidades paralelas. Y la mayoría de personas solo toma conciencia de una realidad. Y hay 3 realidades paralelas más. De modo de que si cuando tú estás hablando con una persona, tú puedes estar consciente al menos de 4 mundos que están ahí presentes. El mundo que se ve, ¿okay? Pero más adentro hay un mundo que no se ve. De hecho, lo que ves miente, ¿ok? Lo que parece no es. Uno no debe de ver lo que parece, uno debe de tratar de penetrar en lo que realmente es. Así que totalmente, Esteban, de acuerdo, vivimos en una realidad de muchos universos, realidades paralelas, las cuales, mientras la persona solo permanece en una realidad material, la gente se siente agobiada, cargada, atribulada, desesperada, engañada, fracasada. Si las personas logran penetrar al siguiente nivel, ellos se van a sentir más contentos y más felices, porque todo lo que el ojo físico ve engaña. Wow, tremendo. Entonces, de ahí la siguiente pregunta, sencillo. ¿Cómo le recomendarías a las personas tú, desde tu experiencia, que pudieran ascender entonces en niveles de conciencia
para que no fueran solamente permeados de una realidad material que de alguna manera los pone en una condición, sino que puedan ascender. ¿Cómo sería el proceso de ascender? Voy a hablar cuál fue mi proceso. Hay varios procesos, por ejemplo, hay personas que lo logran a través de la meditación. Y hay muchas escuelas de meditación, hay muchas tradiciones meditativas. La mística judía o la cábala también tiene tradiciones meditativas, pero la cábala también te dice, no solo meditamos cuando contemplamos una letra hebrea o un objeto sagrado, o cuando contemplamos un atardecer, o cuando cerramos los ojos y respiramos, que hay otro tipo de meditación muy fuerte, sino que también meditamos cuando leemos un texto. Para mí, meditar a través de la lectura, es decir, cuando estoy metido de lleno en la lectura, yo entro en un estado meditativo y de alguna manera puedo entrar en contacto con mi realidad interior. Otra manera es la que también el cristianismo promueve cuando hay un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino, mucha gente en las iglesias los llevó a descubrir el mundo de la fe. El mundo de la fe es el mundo interno, es otra manera de llamarle, pero es el mundo interno. Dentro de las iglesias, Esteban, hay una gran cantidad de personas que ya se abrieron al mundo interno. Lo que sucede es que ponen, como tú dices, ponen puntos fijos de seguridad. La iglesia, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Pablo, mientras que aquellos que siguen profundizando en su mundo interior conocen que también el mismo Jesús dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, es decir, tienen puntos de apoyo. Ajá. El Hijo del Hombre no tiene un lugar donde fijar un apoyo para su cabeza, no lo hay. Entonces el mismo Jesús nos anima a un peregrinaje sin puntos de apoyo. Excelente, excelente. Miren, esencial, esto está tremendo y el tiempo está avanzando. Así que en algunos minutos próximos vamos a estar brindando las redes sociales y la forma de contactar a Kenneth. Me quedan un par de preguntas aquí súper interesantes. Dentro de todo lo que tú has aprendido, que me puedas decir una gran enseñanza que te haya dejado la vida que has transitado, una sola. Ama a los demás como te amas a ti mismo, pero nunca olvides primero entender qué es amarte a ti mismo. Eso es fundamental. Es la enseñanza que más me ha impactado. Wow. Se oye fácil, señores, pero eso es como el famoso, yo solo sé que no sé nada, pero para saber que no se sabe nada, hay que saber que no se sabe nada. Entonces es demasiado. Sí. Mira, y la última pregunta. Cuando Kenneth parta de esta realidad y ya pase a otro plano, ¿qué tú quisieras que se dijera en tu funeral o que dijera tu lápida? Que fue una persona que lo que logró conocer o aprender, lo entregó también sin ningún tipo de reserva. Wow. Tremendo, tremendo, tremendo. Miren, hasta aquí llegamos a la formalidad de preguntas. Hay una que a mí se me formuló conforme estábamos hablando y es con respecto al concepto Mashiach, porque, a ver, hay dos posturas. Tú sabes que hay una postura de un Mashiach que viene. Vamos a tomar tres. Hay una postura de Mashiach que ya vinieron y que esperan segunda venida. Hay otros que esperan la primera venida y otra gente que es la mística que espera un estado de conciencia. ¿Cuál es tu opinión como místico y estudiante de cábala de esa aseveración? Mi opinión es que el concepto o la idea o la imagen del Mesías es la imagen de un Mesías eterno. ¿Okay? El Mesías es eterno. Por lo tanto, fijar en un tiempo, ya sea pasado, ya sea presente o ya sea futuro, fijarlo en un calendario humano, la venida del Mesías, siento que ya no es un Mesías poderoso. El Mesías es eterno. Eso quiere decir que, tal como la Biblia dice, va a aparecer en el día del Señor. El día del Señor. Y el día del Señor resulta ser que es hoy. Hoy. Wow. Ahora. Aquí y ahora. Solo quiero dar esta idea de este Midrash. Es una historia judía, un cuento judío, en el cual se le acercan al profeta Elías para preguntarle, mira, ¿cuándo vendrá el Mesías? El profeta Elías le dice entonces a este rabino, ¿por qué no vas tú y le preguntas? De hecho, vas a encontrar al Mesías en Roma y lo vas a encontrar en medio de los leprosos. Va entonces este rabino a preguntarle, ¿cuándo, Mesías, tú vas a venir? Luego regresa donde el profeta Elías, muy enojado,
Y Elías le dice, pero ¿por qué vienes enojado, hijo mío? Y este rabino le dice, porque encontré al Mesías ahí en las puertas de Roma con el montón de leprosos y él me dijo que venía hoy y nunca ha venido. Entonces el profeta Elías le dice, hijo mío, escucha, te dijo vengo hoy, si escuchas su voz. Tremendo, tremendo, tremendo. Mira, comparto esa porque yo recuerdo que cuando tú viniste a Costa Rica conversamos acerca de eso y la conclusión que yo terminé sacando, que me ayudó mucho, fue esa. Hay conceptos que se transmiten de la cultura hebrea que no son conceptos del lado de la Bet, digamos, del lado de la dualidad, sino que son del lado de la Aleph. Por Así tanto, un concepto, como lo dices, eterno, yo puedo sustraer un fragmento de lo eterno y decir, Mashiach es esto, sí, pero esta es una parte del concepto, no es la totalidad de. Por tanto, según yo, ¿verdad? Como dices tú, en mi chispa desde aquí, o todo lo que se dice de Mashiach es Mashiach, o nada de lo que se dice de Mashiach es Mashiach, una de las dos. Así es, un pensamiento así es, claro. Kenneth, excelente, muchísimas gracias por haber estado acá en mi programa Mundo Interior. Tenemos ahí gente para que queden pendientes porque voy a estar haciendo una actividad con Kenneth para que la gente esté ahí como pendiente acerca de crecimiento personal. Tú sabes que siempre hablamos de evolución. A mí me gusta mucho, Kenneth, hablar de tecnología espiritual. De hecho, estuve en mi propia cuenta haciendo reflexiones acerca del Sefer Yetzirah y la verdad es que he encantado de la tecnología que hay por ahí, los senderos y todo eso. Así que no sé, posiblemente estemos hablando de algo así. Así que, Kenneth, muchísimas gracias por haber estado acá. No, muchas gracias, Esteban, por invitarme a tu programa de Mundo Interior. Gracias aquí por abrirme la puerta con los esenciales. Les mando un caluroso saludo. Les mando un gran abrazo a todos los esenciales de América Latina, de Europa, del orbe. Sean felices y nunca dejen de buscar la verdad. Traten de sumergirse dentro de ustedes mismos porque toda verdadera alegría no está afuera, sino adentro de ti. Excelente, excelente, señores. Esto fue Mundo Interior. Espero el próximo capítulo acá en mi canal de YouTube de Esencia Center. Nos vemos.